Hola amigos de Wine News TV, les invito a conectar conmigo y con mis invitados en Wine News TV On The Go, un podcast que a su vez es un espacio donde aprenderás sobre el mágico mundo del vino a través de invitados de todas partes del mundo que nos contarán sobre sus proyectos para obsequiarnos de forma embotellada música, fuego y leones, como decía el gran maestro argentino Jorge Luis Borges en su poema Soneto al Vino. Wine News TV llega a ustedes gracias a Aerionet, nuestro aliado en velocidad y confiabilidad. Gracias a ellos, cada episodio y cada contenido que subo en las redes fluye sin interrupciones, sube rapidísimo. Si tú también quieres un internet que no te falle, llama al 787-273-4143, entra a aerionetpr.com o búscalos en redes como @aerionetpr. Vamos arriba. Hola, hola a todos, qué placer una vez más estar en Mano a Mano con Peñín, con mi amigo José Peñín, Pepe Peñín. Ya estamos en época mundialista para aquellos de ustedes que nos escuchan en diferentes países del mundo que tienen como yo el vicio del fútbol. Empezó el mundial. Ya hoy es el segundo día, ayer jugó México, debutó también Chequia, no me acostumbro a decirle Chequia, para mí siempre será o Checoslovaquia o República Checa. Bueno, ya el Checoslovaquia, eso se bifurcó porque ya no hay Eslovaquia. Y por supuesto, hoy juega Estados Unidos y ya pronto jugará España. Pepe, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Y ahora que hablabas del Mundial, pues también hablaremos algún día de los futbolistas que invirtieron en el mundo del vino, que hay también para contar, Claro, pero no solamente españoles, sino también extranjeros. sí, 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 en tu libro hay algunos mencionados. Bueno, hoy quiero traer a nuestro programa algunos tópicos, algunas rutinas, ¿no? Que son comunes, siempre surgen, sobre todo a las personas que están empezando en el mundo del vino. Algunos son mitos, otras son buenas prácticas, otras son falsedades absolutas y otras pues también tienen algo de veracidad o porque están ancladas en la Mm. tradición o porque algunas cosas en la vida, cuando no son verdad, por tanto tiempo se estilan o se practican que casi se terminan convirtiendo en verdad, ¿no? Una línea fronteriza entre la realidad y la fantasía. Vamos a hablar, Pepe, si te parece, de este vicio o de esta costumbre, de esta, digamos, esta costumbre, sí es la palabra, de mover las copas antes de olfatear un vino, que tú veas a la persona muñequeando, muñequeando. ¿Qué nos puedes decir de esto de menear, ¿no? La copa antes de olfatear un vino? Sí, bueno, eso se ha convertido en un tic entre catadores, ¿no? No solamente, casi más entre catadores, sumilleres y tal, que mientras que están hablando están agitando el vino, ¿no? Pero eso es un tic que es para no dejar la mano quieta, ¿eh? Pero yendo a la cata en sí, lo importante es que uno olfatee el vino sin agitarlo, es decir, la realidad y la intensidad real del vino en situaciones de estar en la misma copa. Cuando tú agitas, cuando tú das vueltas a la copa, le estás impregnando las paredes y estás creando una potencia olfativa superior a lo que sería el vino, porque al final el olfato, es decir, el efecto retronasal, es decir, lo que tú hueles en vía retronasal cuando has tragado el vino, ese valor del aroma, ese valor es el más importante. Y de alguna manera la intensidad y rasgos que pueda percibir son los reales para calibrar la calidad del vino. Olfatearlo es importante, pero muchas veces cuando agitamos la copa, a veces vemos que es mejor, pero posiblemente no sea la, la más importante, que es la vía retronasal. ¿Entiendes? Es decir, pues, a veces se agita para buscar, descubrir algún rasgo oculto,
como una identificación sensorial, pero eso se hace después. Primero, yo cuando cato un vino, vierto el vino en la copa, lo acerco a la nariz, olfateo y después lo agito. Pero no estar constantemente moviendo la copa, que se convierte casi en un reflejo casi mecánico. Sí, me ha pasado que a veces estoy girando o estoy moviendo una copa con agua. No sé si alguna vez te ha pasado Claro, ese claro, tip claro, claro. y mi mujer me dice, pero ¿qué hace? ¿Vas a catar el agua? Sí, fíjate qué interesante, no lo había visto, no lo había analizado desde esa perspectiva, pero la realidad es que el vino en su estado natural está quieto, está posado en la copa frente a un comensal y no están todos al unísono sacudiéndolo, moviéndolo, creando pequeñas olas dentro de la copa. Es muy cierto, es muy cierto. Entonces, cuando vas a evaluar un vino, si ya lo estás meneando, aireando tanto, realmente lo estás exacerbando. Entonces, es un vino sobresaltado, no es un vino en su Correcto. estado natural. ¿Ah? Está bien. Me ha encantado esa palabra, Eduardo. Me ha encantado. Veo Es que un vino. tienes un léxico que hay que añadir a un léxico, diríamos, más rutinario que es el que domina fundamentalmente en el vino. Bueno, vamos a hablar ahora, amigo, de abrir una botella, de descorchar un vino, ¿no? Si es malo o no descorchar un vino girando la botella en vez de girando el sacacorcho. ¿Qué nos puedes decir a mí y a todas las personas que escuchan mientras se sirven un vino? Hay mucha gente que me ha dicho, no, yo pongo el podcast con Peñín ahí en la casa mientras estoy abriendo un vino. Así que puede ser que ahora que vas a hablar de esto, alguien en el futuro nos está escuchando mientras abre una botella de vino. Bueno, bueno, la mayoría, incluso expertos, dirán que es un sacrilegio, que mover la botella en vez del sacacorchos es un sacrilegio. Bueno, en primer lugar, es una fórmula mucho más cómoda para quienes no son hábiles en el descorchar una botella, pero en general hay que tener en cuenta que si tú mueves la botella, el vino no se mueve. Tú vas girando, tienes la botella en la mesa, lo agarras y giras el cristal, el envase, el vino no se mueve. Entonces tú te permite perforar el tapón con el usillo del sacacorchos de un modo vertical y no que se doble, porque claro, el movimiento de la muñeca no es siempre regular y siempre te mueves a izquierda o a derecha. Por lo tanto, que hagan nuestros oyentes que de alguna manera cuando descorchen se den cuenta que el vino no se mueve, se mueve el cristal. Interesante, interesante. Vamos entonces a otro tema, que esto es objeto de debate hace mucho y ya es parte de eso que te decía hace un rato, ¿no? Incluso se ha convertido en vox populi, es decir, cuando una persona ha tenido una madurez dorada, ha añejado como el buen vino. Esta persona está como el vino, cada vez mejor. Hablemos un poco de ese tema, ¿no? Que este tema sí hay tela para cortar si los vinos mejoran con el tiempo, Pepe. Bien, no mejoran, cambian, simplemente cambian. Hay una primera parte, que son un año, dos, tres años, hasta 4 años, en que el vino apenas tiene los caracteres primarios, o sea, los que aporta la fruta, lo que es la uva, porque al final lo importante es que el vino huela a vino. ¿Y qué es oler a vino? Pues la participación, por supuesto, de la materia prima, que es el racimo, ¿no? Y por lo tanto, esa es una parte agradable, que es la que la mayoría de la gente pues, adquieren o por lo menos conocen más. Cuando pasa el tiempo, se va perdiendo algunos de los valores primarios y van apareciendo los terciarios, que son los que se producen en el ámbito de reducción del vino. Al perder una serie de, de elementos primarios, de la fruta, del suelo, de elementos que están muy cercanos al tiempo de la elaboración,
se convierte en aromas que ya puede oler a cuero, puede oler a madera de cedro, puede oler a tabaco, puede oler a toda una serie de aromas que son aromas que nacen de esa evolución. Claro, ¿cuál sería el vino perfecto? Si, perfecto siempre lo pongo entre comillas, ¿no? Pues sería el que, como el que envejece, el que sabe envejecer bien. El que sabe envejecer bien es aquel que tiene sus arrugas, tiene su aspecto ya de edad, pero que tiene la fuerza, la dinámica, si no de un joven, por lo menos de algo que pueda aparentar físicamente, o diríamos muscularmente, una persona de 30 o de 40 años. Bueno, pues en el vino se pierden unas cosas y se ganan otras. Y entonces, evidentemente, en este sentido, yo creo que lo más importante es tener en cuenta que los vinos no mejoran con el tiempo. Sí mejoran cuando aparecen los primeros rasgos de la vejez sin perder los frutales, los rasgos de la juventud. Y eso se puede ocurrir al cabo de los 4, 5, 6, hasta 10 años. A partir de 10 años se va imponiendo los rasgos de la vejez que, que he citado antes. Hay, hay un decir muy común de, no recuerdo ahora el porcentaje, si es 90, 95%, que la mayoría de los vinos en el mundo, el 90, el 95%, repito, están hechos para ser consumidos entre 1 a 5 o 6 años. Y se reserva acaso este panteón, esta gloria para algunos vinos, ahora que estamos en la época del mundial, pues tú bien sabes que son muy pocos los países que han ganado el mundial: Alemania, Italia, Brasil, España lo ha ganado, como no, y un puñado. Y se habla así también de que algunos vinos, ¿no? Los campeones, por así decirlos, son estos que pueden durar 40, 50, 60 años. Vamos a la primera parte de la pregunta, eso de que el 90, 95% de los vinos son para consumirlos jóvenes, si se quiere, ¿no? Antes de esos primeros 6, 7 años. ¿Cuál es tu sentir sobre eso? Bueno, a ver, siempre es importante, porque hay una liturgia en torno al vino, el descorche de una botella cuya cosecha es de hace 30, 40, 50 y hasta 80 años, por dar fechas, ¿no? Yo he probado vinos con ciento y pico años, ¿no? Em, es importante porque te das cuenta que ese líquido que estás vertiendo es el mismo líquido de hace 40 años, ¿no? Y encima si es una cosecha donde hay que recuerda o que sí, que recuerda un hecho político, mundial, el nacimiento de un personaje literario, de un gran político, de un gran inventor, pues hombre, siempre sobrecoge. Y esa sensación hace que seamos un poquitín más indulgentes a la hora de valorar un vino viejo. De modo que la sensación que produce el probar un líquido que ha estado durante 40 o 50 años dentro de una botella de vidrio, es evidente que hace que el que pueda ser bebido ya es un valor importante. Pero si hacemos una cata a ciegas, una cata normal, y tuviéramos que cifrar los valores de ese vino, posiblemente no, si no nos dijeran qué año es, posiblemente encontraríamos no más valores, sino otros valores, pero no por el tiempo. Eh, Hombre, el día que yo probé, bueno, yo tengo vinos de hace 70 años en casa. En general, la mayoría de los vinos, la mayoría, el 90% de los vinos, están discretos, en ese sentido, discretos. Pero de repente hay una gran cosecha que ha sabido mantenerse en el tiempo y evidentemente eso no deja de ser una doble sorpresa. No la sorpresa de encontrar un vino excelente, sino doble porque, a fin de cuentas, ha atravesado un tiempo lo suficientemente lejano, que ha permitido que estos vinos se puedan todavía beber y gozar de ellos.
con la complejidad que eso supone. Hay ciertos elementos que están relacionados con la vejez. Los taninos son más suaves, el vino tiene un volumen, es mucho más esférico, eh, hay un retronasal complejo, te puede recordar a un mueble, a un vargueño del siglo XVI, te puede recordar pues diríamos, no sé, pues a un desván, que te puede recordar a, pues a una frenada de un coche, o sea, cosas que de alguna manera no es un valor gastronómicamente hablando superior, sino simplemente es una identificación de que el tiempo ha pasado Ya, por ya, ese ya, vino, ya es, sin, sí, sin, sin lesionarle, ¿no? Sin claro. lesionar. Ya son vinos que uno evalúa tal vez con las razones del corazón, ¿no? Me acuerdo Claro, claro, viendo claro, claro, a, claro. a Ernesto Sábato, uno de mis escritores favoritos, Premio Cervantes del 84, hablaba de Pascal, obviamente de un científico, pero que el corazón tiene razones que la razón ignora. Y entonces hay un Claro. poco de este elemento de cuando uno está ante esta suerte de liturgia, ¿no? Ya casi rodeada de incienso, de abrir un vino de 60, 70 años, como tú bien dijiste, uno ya es un poco más indulgente y se siente parte de ese ritual y entonces ya uno lo evalúa por el corazón más que por la Claro. razón de esos vinos. Ojo, te está hablando un catador, no te está hablando un gozador, porque uno puede gozar con un vino cuando un catador lo evalúa como un vino discreto, correcto, y resulta que ese vino en un momento determinado, con una compañía fantástica, con un tiempo fenomenal climático, en un lugar excelso, claro, todo eso son situaciones que te agradan y que haces que seas feliz, pero evaluarlo desde un punto de vista sensorial ya es otra cuestión. Y esto es lo que Así yo, es. nada más que me refiero a la parte sensorial, no me refiero a la parte emotiva, la parte de la emoción que se Sí, supone descorchar un vino del año cuando nació Luther King, por ejemplo, yo qué sé, claro. o Sí, sí, sí. cuando nació, pues, yo qué sé, pues Gandhi, Vargas Llosa, Gandhi, yo qué sé. cuando nació Gandhi, claro. Vargas Llosa, Imagínate, estaba leyendo Conversación en la Catedral, qué gran libro, por Dios. Em, claro. Hablando un poco de ti, ¿no? Haciendo un quiebre de las preguntas que tenía apuntadas aquí. Tú eres un catador y nunca olvidaré esa frase que me dijiste allá en Valladolid, que el intestino no tiene memoria, que no hay por qué ingerir el vino y de repente pues ya uno empieza a alterarse los sentidos y pierde cierta objetividad. Supongo yo que la mayor parte de tus 50 años en el vino pues ha sido catador, pero hay un José Peñín disfrutón, como dice la guía Peñín, que de repente se toma sus vinitos con su señora, con sus amigos, y ya entra entonces a evaluar un poco más la emoción que la parte objetiva. Bueno, eso es disfrutar. Eso es disfrutar. Y el disfrute es algo sagrado y pues está por encima de todo. Pero por favor, que en ese disfrute no nos lleve a puntuarlo para que los demás que no sienten ese momento, los demás Claro, entiendan que ese vino es extraordinario. Eh, yo no puedo transmitir mi emoción a los demás. Si una persona se emociona yo he hablado con bodegueros que hacían vinos eh, si no de desastre, pues casi vinos discretísimos y algunos con defectos, pero estaban felices por el trabajo que habían hecho, por el trabajo que supuso hacer un vino en el que el vino le produjo ciertos problemas enológicos, ¿no? Pero en cualquier caso, eso es lo más importante, o sea, lo que sientes realmente es verdad. Nosotros estamos para evaluarlo sensorialmente y que después las emociones las añada cada uno al vino. Si exacto. alguien, si yo puntúo en 95 puntos, 95 puntos o 100 puntos un vino, seguramente el momento de probarlo distinto al momento que utilicé para catarlo, ese momento no es el mismo y posiblemente ese vino sensorialmente no responde
al momento que yo lo caté en condiciones, Claro, claro, diríamos, es, casi hospitalarias, ¿no? Unas condiciones asépticas totalmente, ¿no? No, entonces, estamos para eso, no estamos para más, no estamos para... A mí me gusta, a ver, los vinos que le gustan a Peñín, pues me tienen que gustar a mí. Bueno, no, yo es que no, a mí me puede gustar un vino no por la valoración que yo le hago, sino por el momento en el que yo lo he probado con otras personas. Es claro. evidente. Lo que pasa es que ahora mismo tenemos, afortunadamente, en contra del pasado, pues tenemos más posibilidades de disfrutar emocionalmente y sensorialmente del vino. Claro, el catador te cuenta, digamos, el color, la dimensión de un pájaro, ¿no? El que disfruta ya te cuenta la elegancia al volar sobre el mar. Son dos cosas totalmente distintas, ¿no? Y cada uno, pues, toma esa puntuación y luego le imprime su propia emoción. Y eso está muy bueno porque se le deja ese espacio muy privado, muy íntimo a la sensación y a la emoción de cada uno, ¿no? Sin Eh, duda. Vamos entonces ahora a esta pregunta que tengo acá apuntada. Ahora pues que hay tan buen vino por ahí, que como tú tanto me has enseñado y me has reiterado que hoy, contrario al pasado, y lo acabas de decir, es difícil encontrarse con un mal vino. Es la excepción a la regla. En el pasado, pues un gran vino era la excepción. Hoy en día un mal vino tal vez, considerando pues que todas las condiciones de calidad, de fruta sana, pues es difícil encontrar un mal vino hoy en día. Y de aquí viene la pregunta, las famosas denominaciones de origen, ¿no? Denominación de origen calificada, gran vino de pago, cada vez con cierta especificidad que hace recordar un poco a Borgoña. ¿Es más confiable, más fiable, como se dice en España, un vino de denominación de origen que ponga Priorat, DOCQ, o un vino que diga vino de la tierra puede ser también un vino correcto? ¿Qué opinas de esto? Bien, cuando se establecieron las denominaciones de origen, les appellations d'origine en Francia a principios del siglo XX, sin duda eran territorios que tenían algo en común, que todos querían hacer un vino mínimamente bueno, ¿no? Y lógicamente era más fácil y era más saludable probar vinos de las denominaciones de origen. Pero llega un momento en que a finales del siglo XX y ya lo que llevamos del siglo XXI, las geografías no determinan, las geografías específicas, reglamentadas, no significa que el vino sea mejor, porque la calidad no la impone el territorio, la impone el elaborador, el que hace el vino. Y esto es lo más importante. Es más, España, yo, vamos, yo estoy orgulloso de que España sea uno de los países o de los pocos países que dan importancia al factor humano, al que hace el vino, y al suelo, y no tanto que ese suelo esté reglamentado, porque el reglamento se impuso, mejor dicho, cuando la gente no tenía elementos técnicos para poder hacer un vino medianamente bueno. En las de origen enseñaron y pusieron diríamos, el florón, el tope más alto para poder hacer un vino mejor. Hoy ya todos hacen vinos buenos, como decíamos hace un momento, y esos vinos buenos ya pueden surgir de la iniciativa de una persona que tiene un viñedo en una zona que nunca se hizo vino, por ejemplo. Porque al final, ¿qué es lo que importa? ¿Es la geografía o los suelos o el geoclima? El geoclima es lo más importante. Si tú tienes un conocimiento de la enología para hacer un buen vino y tú tienes un geoclima, un clima favorable, a ser posible, en el límite, siempre los productos agrarios producidos o, diríamos, cultivados en zonas límite dan menos cantidad, por eso, pues pero la calidad es mucho mayor. Un peral o un manzano situado en el límite del cultivo dará menos cantidad, pero dará unos productos más interesantes. Por eso hoy es tan importante ese factor de que el vino parece como si el vino se creciera, como si quisiera decir al mundo que son capaces
de producir o de hacer o de ofrecer un vino de calidad con todos los inconvenientes que la rodean. Hombre, eso tiene un doble mérito, ¿no? Pues yo creo que ahora mismo es más importante eso. Hace 30 o 40 o 50 años era más importante y más seguro producir o por lo menos beber un vino de las regiones delimitadas. Hablemos un poco ahora del término maridaje, maridaje, que mucha gente que nos escucha también es entusiasta de la gastronomía. ¿Es un término correcto o no? A ver, maridaje es un matrimonio. Se supone, esto viene de la palabra mariage, francés, que, que es un término metafórico, porque nunca hay un vino que sea, que se case, se matrimonie con un plato para toda la vida. Es decir, yo creo que lo importante, yo prefiero utilizar pues armonías, acordes. Los franceses no utilizan el mariage, ¿no? Que ellos lo utilizan en otras razones, en fin, de matrimonios, etcétera. Pero en cambio ellos utilizan acordes, armonías, en el fondo. ¿Por qué? Porque hay vinos que pueden enganchar o pueden perfectamente utilizarse para muchos platos. Por lo tanto, si es para muchos platos, estamos hablando casi de las armonías y no tanto de, de una función exclusiva de un vino para un determinado plato. Entiendo, entiendo. Muy buena explicación con el componente ahí del lenguaje, que eso siempre ayuda a entender la raíz de las cosas. Tomemos ahora del coupage versus ensamblage, si son cosas distintas, porque se usan indistintamente, no valga la redundancia. Sí, hay una costumbre entre incluso bodegueros, cuidado. El coupage con un 20% de Sauvignon Blanc, con un 80% de Verdejo, por ponerte un ejemplo. No, no, eso es ensamblaje. ¿Qué diferencia existe entre cupaje y ensamblaje? El cupaje es la mezcla de voluminosa de grandes depósitos que se mezclan unos con otros y esto es el cupaje. El depósito 25, los 8.000 litros o 10.000 litros del depósito 25 se mezcla con el depósito de otros 10.000 litros de otra, de otra parte de la bodega. Eso es el cupaje. Es decir, el vino puede ser un vino corriente, puede ser un vino de volumen, etcétera. Y ensamblaje ya es un trabajo más alambicado. Es un trabajo en el que ya los porcentajes de las variedades que van a componer esa mezcla son porcentajes muy medidos por las características de cada cepa y que dan una cepa puede aportar más acidez, otra cepa puede poner más cuerpo, y eso es ensamblaje. Y es, en Francia, no se utiliza el cupaje eh, para, para hablar de vinos de calidad o vinos donde intervienen varias variedades, varias cepas la mezcla de ese vino. Esa es la diferencia entre ensamblaje y cupaje. Perfecto. Quería preguntarte sobre un tema que tal vez es de importancia o de interés para mucha gente que está pensando hacer una carrera en el mundo del vino. La figura del sommelier, el sommelier, si es una categoría o es un camarero especializado en vino. A ver, en España se le ha dado excesiva importancia al sumiller, como si eso fuera una categoría. El sumiller es un camarero especializado en el vino que debe de saber no solo el conocer los vinos, que tampoco hace falta que sea un enólogo ni ser un master of wine, en absoluto. Es decir, ¿por qué? Porque es muy peligroso que un sumiller adquiera unos conocimientos técnicos de modo que se le va a escapar algún exceso de tecnicismo a la hora de servir. El sumiller es una persona que, dentro de la liturgia
del servir el vino, ¿no? Me refiero a las liturgias de los sumilleres de principios del siglo XX, ¿no? Sino el sumiller que conoce los vinos de cada zona, etcétera, y sugiere al comensal, pues vino de tal característica, de tal cuerpo, etcétera. Pero no es una categoría. Titu Roca, Josep Roca, el gran, diríamos, el gran sumiller, quizá uno de los tres mejores sumilleres, por llamarlo así, de España, él se atribuye la palabra eh, mm, este, camarero, camarero. Camareros, los camareros son los que sirven los platos y los que pueden servir. Es el hombre servicio de de los pacientes, los pacientes, de los que están, los que tienen la paciencia de un segundito, por favor. Sí, perdón. Sí. Entonces, en general, no es una categoría. Lo que pasa es que en España, no sé si pasará en otras partes del mundo, parece que la tarjeta de visita, si pones enólogo, pones sumiller, pues es mejor que poner periodista especializado en vinos o escritor, cuando realmente un escritor o un periodista especializado en vino está más instruido, normalmente, más instruido que un sumiller. Es peligroso que los sumilleres adquieran un conocimiento técnico cuando en el fondo el, la mayor parte del servicio de un sumiller no está todo en el conocimiento de los intríngulis, del suelo, del clima, de todos los factores que el comensal no lo va le va a aburrir. Le va a aburrir. Por lo tanto, no es una categoría, simplemente yo lo llamaría el camarero del vino. Esto es un poco lo que quiero destacar, que no es tan relevante. Ahora todo se pone en la palabra sumiller porque hay que decir algo. Decir experto en vino parece que no es nada, o decir simplemente que es un escritor de vinos tampoco dice nada. Parece que el sumiller sabe más del asunto cuando muchas veces hay gente que sin ser sumiller sabe tanto o más de vino, sencillamente porque hay escritores y periodistas que están constantemente, por su labor de escribir, están al tanto de las características de los vinos, de los países, etcétera, y porque tiene más tiempo para ello. Eso es un poco lo que quiero dejar bastante claro. Al menos en España, repito, es una categoría, a mi juicio, excesiva. Algo que hemos tocado de refilón en otros programas es el vino y la gastronomía. La gente a veces los distingue y a veces suena como el día y la noche, ¿no? Un anverso y un reverso. Y creo que te he escuchado plantear como que no hay que bifurcarlos, no hay que separarlos. Háblame un poco del vino y la gastronomía como frase común que la gente dice. Al principio del programa dije que lo toma por bueno porque ya de tanto repetirse como que se ha hecho verdad. ¿Qué puedes decirme de esa frase, no? El vino y la gastronomía. La gastronomía engloba al vino, engloba a los platos, engloba a las materias primas culinarias, engloba los destilados, engloba todas las bebidas, todos los productos de boca y su historia y su literatura y la parte sociológica, ¿no? Esto es la gastronomía. A veces lee uno y dice, bueno, es un periodista especializado en gastronomía y vino. No, no, el vino está dentro de la gastronomía. Esto es lo que también hay que dejar bien claro. La gastronomía es, además, la palabra gastronomía, en el fondo no me gusta mucho, porque gastro es del estómago, cuando yo decía que el estómago es lo último que importa, ¿no? Lo más importante es el paladar, lo sensorial, el placer de equilibrios del whisky, del ron, del café, del chocolate y, por supuesto, del vino, ¿no? Es decir, yo creo que en ese sentido, todo lo que concierne a la, perdón, a la cultura de todos los elementos, todo eso se llama gastronomía. Pero preferiría hablar de lo culinario, hablar del vino y la cocina. eh, Llamar a los gastrónomos, no les gusta que le llamen gastrónomos, porque siempre parece que son los comilones, ¿no?
el gourmand y el gourmet, ¿no? Que son otros dos aspectos, que el gourmand es el que come mucho y el gourmet selecciona, ¿no? El hombre más exquisito. Bueno, pues en cierto modo la gastronomía, repito, engloba todos los productos de boca, todo lo que son los placeres de boca. Y esa es la gastronomía. Y uno de esos placeres es el vino. Extraordinario, muy, muy bien explicado. Ahora que se está hablando mucho de métodos distintos, disruptivos, si se quiere, a la hora de hacer vino. Y por supuesto, cuando uno habla de ánforas, uno no está hablando de nada nuevo, está hablando de algo milenario. Pero hoy en día se ha de alguna manera u otra rescatado cuestiones, métodos, técnicas que son ancestrales. Ahora también yo estuve en el delta del Ebro viendo cómo sumergían unas ánforas para que haya una crianza bajo el mar, algo muy interesante. Pero quiero enfocar ahora en dos palabritas que los amantes del vino están leyendo mucho en revistas, las tinajas y las ánforas. ¿Son lo Bien. mismo? ¿Son cosas distintas? ¿Por qué se confunden? Tócame un poco ese tema. Las ánforas eran los envases de transporte. Se transportaban las galeras o los barcos griegos y romanos, pues llevaban el vino no en ánforas, si lo llevaban perdón, no lo enviaban en tinaja, lo enviaban en ánforas, unos recipientes más pequeños que se puedan sujetar con dos asas, y ese es el ánfora. Y la tinaja, el Kebri, por ejemplo, de las zonas de Cárpatos, de todas las zonas en fin, no sé, de los países, diríamos, eslavos, ¿no? Como Georgia, como puede ser el Líbano, como puede ser todos estos países que de alguna manera tienen el Kebri, que es una tinaja, son tinajas. Portugal, ¿qué tinaja? En España, tinaja. Bueno, pues ahora la nueva generación de enólogos o de sumilleres hablan un vino en ánfora para que suena mejor. Pues no, el ánfora es de transporte y la tinaja es de almacenamiento. Impresionante, no, no había pensado en esa distinción. Yo cuando estuve en Argentina el año pasado, me enseñaban en algunas bodegas unos depósitos enormes que les decían tinajas. Y claro, yo pensaba lo que tú me estás diciendo, ¿no? Como tinaja ahora. Y creo que a veces el lenguaje, el mismo castellano, tiene para las mismas palabras distintas definiciones en diferentes países, porque claro, ahora que yo pienso en estas botellas que yo he visto de vinos de Georgia y demás, claramente puedo entender la distinción que me has hecho. Me parece súper Claro. interesante porque son palabras que vengo leyendo, escuchando hace tantos años. Es decir, envases de transporte y envases de almacenamiento. Claro, Nada claro, más. Lo que claro. pasa es que son de arcilla. O sea, normalmente son de arcilla. Una tinaja no es de acero, ni una tinaja no es de cemento, sino es precisamente de arcilla. En fin. Y el tamaño no es transportable, el tamaño es para guardar el vino, ¿no? Como se guardaba en España, pues antes de llegar. Bueno, en España se ha utilizado el gran tonel en todas las zonas, ¿no? Porque la barrica de Bordalesa es una implantación más reciente, pero más reciente en el último tercio del siglo XIX, que eran las barricas que eran de 225 litros, porque eso era una medida. Se adoptó esa medida porque coincidía con ciertos depósitos, ¿no? Y para que no quedara en un resto, pues se almacenaba. Sabíamos que ese gran depósito, ese gran tonel de 2.000, 3.000 litros, pues significaba por su tamaño tantas barricas, ¿no? Esta es un poco la historia, ¿no? Entonces, en este sentido, el- la- esa cuestión, evidentemente, tiene mucho que ver con la utilización de una cosa u otra. La última pregunta que tengo, amigo, es un poco egoísta la pregunta y, si se quiere, un poco utilitaria.
para mi autoestima. Hay que ser sommelier para ser eh, comunicador del vino. Y te lo planteo de la siguiente manera, ¿no? Yo llevo ya casi 20 años curioseando, leyendo, viajando, olfateando vinos y comunicando lo que descubro en cada uno de ellos. Siempre desde la óptica o como tú me escribiste en la dedicatoria de tu libro, el lado humanístico del vino. Pero hace un tiempo empecé, a recomendación de un amigo, me dijo, llevas tantos años en esto, ¿por qué no empiezas también a darle una valoración, una puntuación a los vinos que catas? Y bueno, eso entre algunas personas, muy pocas, ha causado, no sé si cierto malestar, la gran mayoría de la gente que sigue lo que publico, que por ahí me encuentra en la calle, me agradece que haga esto, pero sin embargo algunas personas dicen, bueno, no, ¿quién te crees? No puedes hacer esto si no eres sommelier. Hay que ser sommelier para ser comunicador o para tener un juicio crítico y convertirse en un referente para otros a la hora de evaluar vinos. No, o sea, un sommelier es el profesional que sirve el vino en los restaurantes. Esto es una regla inamovible. Esto está muy claro. Si ese sommelier con esos conocimientos se dedica a la comunicación, pues será un sommelier que sabe comunicar y puede puntuar igual que puede puntuar un periodista especializado como puede ser yo, o un enólogo que tenga unos conocimientos, por supuesto que los tiene, y que los transmite con un lenguaje accesible y que puede puntuar igual y puede valorar. Es decir, la valoración estará en el prestigio. O sea, diríamos el criterio de esa persona tendrá más fuerza en la medida que se haya equivocado menos veces, por no decir ninguna, ¿no? En cualquier caso, repito, no por saber más hay que ser su sommelier. Yo no soy su sommelier. Conozco lo que es la teoría y la práctica del sommelier, pero porque soy un analista, un investigador, que voy más lejos de lo que un sommelier puede saber. Repito lo que decía antes. El sommelier no es una categoría, es una formación para servir el vino en el restaurante. Punto. Y si esa persona, repito, además entra en la comunicación, pues será un sommelier que puntúa, que tiene tanto valor como puede ser el de un escritor que puntúa. Pero no, el sommelier es ya lo decía al principio, no es una categoría que hace que tenga que escribir sobre el vino, tenga que hacer una carrera de sommelier. La carrera, entre comillas, porque no existe una carrera concreta, pero diríamos la especialización de sommelier es el hombre con el vino en un determinado espacio, que es el restaurante. Entonces, preguntado de otra manera, ya separamos la figura del sumiller. Yo, un abogado, ¿puedo ser crítico? ¿Puedo darle puntuaciones a vinos sin que me sienta disminuido cuando alguien por ahí critica? No, simplemente si eres coherente con tus valoraciones y si tú aciertas, si tú al final cuando dices este vino tiene 92 puntos, este otro vino tiene 96 y la gente percibe que el de 96 puntos es mejor que el de 92, eso te está dando ya una valoración como profesional. Tú puedes ser, yo qué sé, pues un fontanero, gran amante del vino, que se pone a escribirse sobre el vino, y, igual que yo no sé, en primer lugar, yo incluso es peor, porque yo era, yo he sido un agnóstico del vino. Evidentemente en mi familia nadie bebía el vino, pero yo empecé a ilustrarme, a aprender, y yo era vendedor, yo vendía cosas, yo no tenía nada que ver con el mundo del vino y escribí un libro que tuvo mucho éxito y la gente que pedía, pedía mi opinión. Evidentemente, esto no surge de la noche a la mañana, esto es simplemente la tenacidad que cada uno tenga para estudiar el vino ilustrándose. En el momento que uno entiende que ya sabe todo, o por lo menos gran parte de lo que la gente va a demandar, ese ya es una persona con la misma categoría que puede tener otro. Repito, yo no soy ni Master Wine, ni enólogo, ni sommelier. Y bueno, estoy muy bien considerado eso porque he acertado, o al menos he tenido, y además una de las cosas que puedo presumir que he tenido muy pocos,
diríamos, rivales, no rivales, sino críticos sobre la actuación mía, ¿no? Sí, Yo siempre muy digo, poco. Yo lo puedo decir, sería un poco autoelogiarte que lo digas tú, pero tienes todos esos méritos bien ganos, amigo. No ha habido persona en la crítica del vino que haya marcado al mundo del vino español como tú. Intuyo por lo que me dices, así citando un poco al gran Cervantes, cabalga, que el que ladren es señal de que avanzamos. O sea que debo seguir puntuando mis vinos tranquilo con mi emoción. ¿Ah? sí, a ver, repito, yo creo que cualquier ser humano, si tiene curiosidad, esta es la palabra mágica, curiosidad Sí, por eso me cualquier sobra. materia, Eso me sobra a mí. pues eso ya es suficiente, porque tú estarás todo el día intentando, a medida que vas adquiriendo una responsabilidad, vas aprendiendo cosas, vas leyendo cosas para evitar el error. La categoría de crítico es un nivel superior al, al sommelier que siempre habla de los vinos buenos y no habla nada de los malos. Cuando un crítico se tiene prestigio y ya eh, la gente le sigue en sus manifestaciones profesionales, es evidente que esa persona tiene que hacer una crítica para que la crítica, que es siempre más difícil que el elogio. Vivimos ahora, por ejemplo, los grandes, diríamos, los influencers están para hablar del vino en situaciones de que el vino sea placentero para quien lo lee. Yo no estoy para que el vino sea placentero, sino para comunicar a la gente, informar a la gente dónde están las luces, las sombras y los grises, ¿no? Y la zona gris. Ese es el papel. El papel de un crítico, repito, es más difícil porque eso significa que esa persona está también probando vinos, si no infectos, por lo menos vinos de Sí, poca, de y, poca entidad. y hablando de esto con alguien, no me acuerdo con quién, al saber que yo estaba en el panel de jurado de Vino Influencers y que tú presides el jurado, alguien me comentó precisamente, bueno, es que Peñín realmente es el primer influencer del vino. Y yo le dije, no, para nada. Pepe es un crítico y de hecho, Pepe, distinto a los influencers porque no salen en las redes, sí hay algunos que critican vinos, pero lo hacen desde la mala leche. A veces por ahí alguien sale destruyendo una bodega y me parece un despropósito caer en personalismo. Pero en tu libro, Mis Memorias en el Vino, 50 años en el vino, me parece interesantísimo cuando cuentas cómo cuando tú empezabas, que vaya todo el mundo a saber que en esas épocas pues no es como hoy, que hay muy buenos vinos en todas partes y en todo rango de precios. Como dije hace un rato, en esa época la excepción era un gran vino y la norma era un vino mediocre. Tú en tus memorias narras cómo en algunas ocasiones, algunas bodegas, por tú decir tu verdad, se distanciaron de ti, hasta te quitaron el habla, ¿no? No te enviaban vinos para que cataras durante un tiempo. Entonces, creo que esa transparencia te da la autoridad hoy para decir, sí, soy un crítico del vino, que estoy firmando cosas porque mi nombre ya tiene un prestigio. Y por eso yo le dije a la persona, no, este Pepe no es ningún primer influencer del vino. O sea, Pepe es el crítico más importante del vino español del pasado medio siglo. Amigo, con esto terminamos este capítulo y veníamos hablando fuera de esta grabación de la posibilidad de que como ya está entrando el calor fuerte tanto en Puerto Rico como en España, tengamos de aquí a unas 2 semanas, en el próximo episodio, un espacio para hablar de vinos rosados, claretes, que a mí me gustan tanto. Creo que los rosados combinan lo mejor de los dos mundos, por así decirlo. Tienen la frescura, la acidez del blanco, se toma a temperatura casi de blanco, y ese misterio, ese je ne sais quoi, esa fruta siempre sensual, esa fruta roja. Me encantan los rosados. ¿Te parece? Me parece muy bien. Me parece muy bien porque de alguna manera también el rosado, que siempre ha sido un producto de sabores
unidireccionales, o sea, potencia de fruta, frambuesa, fresa, etcétera, mientras que ahora, con elaboraciones de tintos y de blancos, en el que las lías tienen mucha importancia, tiene mucha importancia el tonel o la barrica donde se elabora, es decir, todos los elementos que facilitan y que engrandece al blanco y al tinto se ha trasladado también al rosado. Y hemos descubierto que el rosado también tiene otro rostro que desconocíamos. Era el rostro de los grandes tintos y de los grandes blancos, pero en clave de un vino de menos color, porque la piel tiene un papel más secundario, pero también el blanco. No hay pieles, aunque ahora también hay unos blancos más complejos, con que se utiliza el incubado, la maceración de pieles durante 2 o 3 días, y, y el rosado ha llegado a ser como, llegado a denominarlo como vino de culto. Ya se puede hablar de vino de culto, que antes, repito, era un producto más secundario. Yo siempre digo, por ejemplo, de que el mejor Moët Chandon no es el blanco, no es el champán blanco, es el champán rosado, es el más caro todavía, o sea que incluso hasta el rosado le puede ganar la partida a un blanco, incluso con el ejemplo del Moët Chandon Rosé, que además viejo, además incluso con muchos, tú hablabas también del Tondonia rosado que tiene 10 años, un rosado, 10 años, ¿cómo es posible? Bueno, pues sí, porque ya Ah, es un tinto de poco color. Se convierte sí, en un sí, tinto sí. de poco color con toda la complejidad que adquiere el vino con la crianza y con el reposo en botella. Y de ahí viene un poco como explicabas la palabra, ¿no? Es un tinto medio clarete, ¿eh? Como que está más clarito que un tinto. Bueno, Correcto. las personas que quieran dejarle una pregunta a Pepe Peñín solo tienen que entrar a Wine, por supuesto pueden dejar la pregunta aquí en los comentarios de este episodio, pero en winenewstv.com hay una sección donde dice Pregúntale a Peñín. La encuentran en podcast, donde dice podcast. Y dice, te invitamos a que nos dejes en este espacio cualquier pregunta que desees formular sobre el mundo del vino y sobre la carrera del legendario escritor, periodista y fundador de la famosa guía Peñín, don José Peñín. Así que ahí está la foto de Pepe conmigo, el logo del programa Mano a Mano con Peñín. Ya ustedes saben que el próximo episodio es sobre rosados, pero usted aquí puede hacer cualquier otra pregunta y en su momento yo se la haré a Pepe. Aquí usted tiene que poner su nombre, ciudad o país desde donde hace la pregunta y la pregunta. Así de sencillo. Pepe querido, que tengas buen fin de semana y que el próximo partido gane España en el Mundial. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias. Los mundiales son momentos de nervios, siempre hay nervios. Los nervios solo en una jugada, solo en un partido, pues da un vuelco al resultado. Yo siempre cuando habla de favoritos, yo he visto infinidad de casos de favoritos que nunca ha sido el más favorito el ganador. No sé si es una maldición, pero en cualquier caso tiene que ver también con el vino, las diferencias de un vino grande con otro vino grande, dices, este es mejor que este otro, pero resulta que al día siguiente pruebas los dos y el segundo que le has puesto el día anterior se convierte en el primero el día después, ¿no? Pues esto pasa con los mundiales, ¿no? Si los equipos van al mundial, serán los mejores, los que han sobrevivido a toda una serie de eliminatorias, que esto está claro. Por lo tanto, muchas veces el ganar el mundial es la consecución de una experiencia y de muchas cosas, y a veces la fortuna de ese balón que de repente queda suelto y está en el área y resulta que hay un jugador del equipo contrario que le da un golpe al balón y lo cuela, porque el balón ha llegado a ese espacio que posiblemente estaba un jugador, pero la mayoría de veces el balón sale fuera porque no ha llegado a tiempo. O sea, siempre hay elementos que nada tienen que ver con la calidad del equipo. Equipos que arrasen, yo creo que ya hoy, pasa igual que los vinos, equipos que arrasen ya existen menos. Es El verdad, es Pelé, verdad, es verdad el lo que dice Pelé, Pepe. Antes claro, uno veía que Brasil le metía 7 goles a otro equipo. claro, Bueno,
Claro, claro, claro. Hubo un partido, hubo una excepción cuando, cuando Alemania le metió 8-0 a Brasil hace poco, que eso fue una Claro, rareza porque sobre todo el país que recibió los goles, 5 veces claro. campeón del mundo. Entonces, eso fue una rareza hace poco, en uno de los mundiales, Brasil recibió 8 goles de Alemania. Pero es verdad, pasa como en el vino, ¿no? En el vino ya hoy es difícil ver un vino malo, tiene que ser una rareza. Y Claro, hoy sí, en sí, día, partidos que antes tú veías, juega Italia contra Irak. Ah, bueno, eso va a ser 10-0. Hoy son partidos nivelados. no, no, pero mira, si hubiera, es imposible, pero si hubiera una selección, es decir, si en el Mundial fuera que un equipo con otro jugara tres partidos en un día, después al 48 horas más tarde otro partido, con los mismos, y si gana de tres partidos, gana dos, o de cuatro partidos, gana tres, hombre, ya está claro, es mejor ese que otro. Pero cuando gana, porque estaba el ejemplo del balón suelto que estaba en el área y no había nadie que pudiera rechazarlo por un lado o simplemente o apuntando a la portería por parte del equipo atacante, ¿no? No, no sé, yo creo que a mí el fútbol pues me gusta la competición, evidentemente, pero repito, yo que tengo ya muchos años de vida, recuerdo hace 80 años, bueno, 80 no, pero sí 50 años, 60, en que yo veía todos los partidos de los mundiales, por supuesto, y, y yo veía que Brasil arrasaba y Alemania de un tiempo se arrasaba. Y España ganó una vez, pero no significa nada. En fin, al final, la suma de muchos aciertos es lo que hace muchos aciertos, muchas victorias. De alguna manera, la suma de eso es lo que hace a un equipo mítico, ¿no? La última pregunta, y no puedo dejar de hacértela a un español amigo, que aparte de ser un periodista de vino, pues ha vivido muchos mundiales. En ese debate, el mejor de todos los tiempos, se dicen tres nombres: Pelé, Messi, Maradona. Por ahí algunos pues siempre ponen a Cruyff, a Beckenbauer, cerquita. ¿Cuál para Pepe Peñín es el más grande de todos en el fútbol? Yo, como soy mayor, Pelé. Después, diríamos Messi, Maradona. Al final, fíjate que es curioso. La mayoría de la gente somos capaces de dar tres nombres, pero la mayoría de los que sabemos de vinos no somos capaces de darte tres nombres. Es Tenemos que dar verdad, muchos más. es verdad, Muchos más. es O verdad. sea, eso es importante, ¿no? Yo creo que esta es la clave de todo. Yo creo que el mejor mundial sería, repito, que los equipos jugaran varias veces los mismos. Claro, tardaría 2 meses Claro. el mundial, ¿no? O más, ¿no? Entonces, eso se vería claramente hasta qué punto uno es capaz de derrotar eh, a un equipo, Varias salvando veces, varias, las claro. casualidades. Claro, Y o y sea, eso pasa, fíjate, acá en Estados Unidos, en la final, por ejemplo, de la NBA del básquet, están jugando sí, ahora los Knicks de Nueva York contra San Antonio y juegan pues sí, al mejor de siete. Y en sí. el béisbol también pasa, se enfrenta el mismo equipo y tiene que ganarle varias veces. Claro, claro. En el baloncesto en España igual. Yo digo, ¿por qué no se hace eso? Y claro, llegaba cuando el Barcelona gana tres veces y el Madrid, hablo de baloncesto, gana tres veces y el Madrid dos, pues es evidente que es mejor en fin, es mejor el que ha ganado tres que el que ha ganado dos. Pero vamos, yo incluso me gustaría para más precisión que fueran cuatro partidos o cinco partidos. Sabes que sería, sería, ahora que voy a Valladolid, voy a Vega, Sicilia. Me están ajá, coordinando una visita el señor Iturriaga, enólogo, Iturriegui o muy bien. Iturriaga, siempre el Iturriaga, apellido Iturriaga, sí, sí, Iturriaga, desde Iturriaga, luego. un crack, lo entrevisté acá en Puerto Rico y le, y le voy a decir cuando me saque una botellita de único, le voy a decir, bueno, para ver si está bueno, tengo que probarlo 3 o 4 veces, no una vez.
Sí, no, Amigo, claro, pero ahí entran también ciertas emociones, ¿no? Eso es importante, las emociones también te hacen ser más indulgente. Eso pasa. Yo, por ejemplo, me pongo muy nervioso a la hora de valorar un vino en la bodega, ¿eh? A pesar de que yo intento ser lo más frío posible. Pero es más, se produce un fenómeno muy curioso, y es que yo, como he catado vinos y he valorado vinos en las bodegas, que son los que les gustan a ellos quieren verme catar delante de ellos, pero es porque entienden que van a influir positivamente sobre la marca el hecho de que esté allí. Y yo, curiosamente, me produce un fenómeno totalmente contrario. Cuando voy a una bodega, soy todavía mucho más exigente. Y a veces ha llegado el momento en que les digo, no, mira, no voy a valorar en vuestra bodega porque posiblemente por un instinto de ser riguroso, posiblemente le puedo dar 2 puntos menos del que debería de dárselo. claro, y ahí te dicen, perfecto, mejor no venga. Exacto. Eso es lo que me ha pasado en más de una ocasión, ¿eh? Es una Bueno, Pepe anécdota muy querido, que curiosa, pero tenga ocurre. un lindo fin de semana. Me encantó esta pequeña digresión para hablar de fútbol y reírnos un rato. Bueno, amigos, será Sí, hasta la próxima. Aquí terminamos un episodio más de Mano a Mano con Peñín. Será hasta la próxima. Recuerden suscribirse al podcast y compartir este episodio con quien usted entienda le pueda dar o sacar algún provecho. Será hasta la próxima. Adiós, amigo querido. Que sigas bien. un abrazo, querido Eduardo. Este fue el episodio de hoy. Recuerda dejarnos una reseña para que nos ayudes a crecer, suscribirte y recomendarnos con tus amigos amantes del vino. No importa cuán avanzado estés en el recorrido de enamorarte de aquello que decían sobre el vino. Son uvas transformadas en poesía. Aquí hay espacio para todos. Salud y como siempre, dale share.